Compañeros, un gusto seguir compartiendo con ustedes los videos tutoriales para el buen manejo de las aulas virtuales de los programas de posgrado de la SPOCHO. Bien, lo que nosotros vamos a ver en el presente video tutorial es cómo generar grupos de trabajo. Los grupos de trabajo permiten determinar grupos para realizar trabajos asíncronos en donde puedan ustedes indicar a los estudiantes que deberán presentar una determinada tarea. Los grupos son de mucha importancia ya que nosotros fomentamos de esta manera un aprendizaje colaborativo y los únicos beneficiados del conocimiento van a ser nuestros estudiantes. Para poder realizar los grupos, primero nosotros tenemos que configurar nuestra aula virtual para que acepte a los grupos. Cabe indicar, compañeros, que tiene que primero estar matriculados los estudiantes dentro del aula para poder realizar esta tarea de creación de grupos. Bien, voy a activar la edición. A continuación, doy un clic en el botón de configuración y escojo configuración del aula. Como pueden ver, entramos a la opción editar la configuración del curso. Nos desplazamos hacia la opción o la sección grupos, en donde el modo de grupos nos indica no hay grupos. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Grupos separados. Bien, grupos separados quiere decir que van ustedes a separar a los grupos, pero estos grupos no se van a ver dentro del aula virtual. Esto lo recomiendo cuando existen 2, 3 paralelos y de esa manera que no se puedan ver. Pero si nosotros tenemos grupos dentro de la misma aula para realizar una tarea, ustedes pueden utilizar grupos visibles. No escogemos más opciones, solamente determinamos modo de grupo, grupos visibles. Damos clic en guardar cambios y mostrar. Realizada esta operación, vamos nuevamente a dar un clic en el botón de configuración. Damos un clic nuevamente en más. Se activa la ventana de administración del curso, en donde escogemos usuarios y en usuarios matriculados vamos a ver que tenemos la opción grupos. Doy un clic en grupos y se activa el nombre del aula virtual indicando grupos. Entonces procedo a crear los grupos. Aquí vamos a crear un grupo. Voy a poner, por ejemplo, el grupo A. ¿Sí? Nombre del grupo, grupo A. Identificación, primer grupo. Aquí ya determinarán ustedes cómo van a trabajar con los grupos. Bien, entonces aquí tenemos, dice número de identificación. Solamente podríamos, es las abreviaturas GA, grupo A. Doy un clic en guardar cambios y se crea el grupo A. Y miren, me dice que está compuesto por 0 integrantes. Entre paréntesis aparece el número 0. Voy a crear un nuevo grupo. Voy a poner grupo B. La abreviatura GB. Listo. Y grupo B. Doy un clic en guardar cambios. Me crea el grupo. Voy a crear 4 grupos. Nuevamente me voy a crear grupo. Grupo C. Grupo C. GC. Si desean pueden poner algo en descripción. Caso contrario, no es obligatorio realizar ningún trabajo aquí. Doy un clic en guardar cambios. ABC, grupo C. Crear grupo.
Voy ahora siguiente, creo el grupo D, en donde voy a poner GD. Guardo cambios. Bien, creados los grupos, ustedes pueden ver que nos dice entre paréntesis que aparece el número 0, indicándonos que no tiene ningún miembro. Selecciono el grupo y escojo el botón agregar o quitar usuario. Se activa la ventana agregar o quitar usuarios del grupo A, en donde nos indica quién es el profesor y lo primero que tengo que realizar es matricular al profesor, porque el profesor tiene que matricular, tiene que ser matriculado para poder revisar todas las tareas de los grupos. Bien, a continuación procedo a buscar a los integrantes del grupo. Ustedes pueden dar un clic, control clic y escogen a los usuarios que ustedes requieran que formen parte de este grupo. Doy un clic en añadir y estos usuarios se añaden al grupo. Miren, 2, 4, 6. Entonces, se acaba de agregar 6 estudiantes y un profesor al grupo. Doy un clic en regresar a los grupos y miren, me indica que tengo 7 integrantes del grupo. Si veo en el grupo B tengo 0 y acá 7 y me indica que va a haber un docente. Vuelvo a seleccionar un nuevo grupo, agregar o quitar usuarios y ahora selecciono. Ustedes tendrán que ahora seleccionar los estudiantes que no estén, porque si ustedes se dan cuenta, vuelve a aparecer los grupos de los estudiantes totales del programa. Entonces yo voy a colocar seguidos ahora 2, 4, 5, 6, los 6 primeros, añadir. Miren, regresar a los grupos y me indica cuáles son los integrantes. Y si ustedes pueden ver, ya tengo que hay varios estudiantes con los que forman parte del primer grupo. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Selecciono el grupo A7, agregar o quitar usuarios y selecciono control clic a cada usuario y digo quitar. Miren, ahora voy a matricular los otros estudiantes. Como puse los 6 primeros en el grupo B, voy a poner 2, 4, 5, 6 desde el 7º estudiante. Control clic o shift flecha abajo. Seleccionan los grupos. A continuación dan un clic en añadir y se añaden los estudiantes. Regresar al grupo y miren, nos indica cómo está conformado. En el grupo B no está matriculado el docente. ¿Qué hago? Agregar o quitar usuarios, selecciono el docente, añadir. Regreso a los grupos y ahora miren, ya tengo 2 grupos con los integrantes que requiero. Voy al grupo C, agregar o quitar grupos, matriculo primero al docente y voy a buscar los otros 6 integrantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, desde Denis. Y aquí escojo 6 estudiantes. Recuerden, control clic o shift flecha abajo. 5, 6, 7. ¿Correcto? Miren, añadir y acabo de añadir a los estudiantes. Regreso a los grupos y ya estamos con los estudiantes que conforman cada grupo. Si ustedes desean borrar un grupo, simplemente seleccionan el grupo y escogen la opción eliminar grupo seleccionado. Tenemos la ventana de confirmación y escogemos sí. Y miren, aquí ya tenemos los estudiantes que forman parte de nuestros 3 grupos. Realizado este trabajo, hacemos lo siguiente. En la barra de desplazamiento, donde aparece el nombre del aula,
doy un clic en el nombre del aula y regreso a la misma. ¿Dónde van a servir estos grupos? Miren, recordarán que vimos ya cómo colocar las tareas y tenemos aquí, por ejemplo, la subida de tareas. Si yo doy un clic en la tarea, me va a decir, el momento que yo diga calificar, voy a poder verificar a los estudiantes por los grupos en los cuales se encuentran constituidos. Miren, pero para yo poder realizar este trabajo, debemos considerar lo siguiente dentro de la tarea. Doy un clic en editar, editar ajustes y en la opción que ustedes tienen de grupos, finalización, ajustes comunes, van a poder visualizar los grupos sin ningún problema. Guardamos los cambios. Recuerden que en nuestro caso tenemos que los grupos son visibles. Así que como hay un solo docente, el docente va a poder calificar a todos los estudiantes. Si hubiera otro tutor bajo la misma aula, les recomendaría colocar grupos separados para que puedan calificar solo a los grupos designados para ese docente. Compañeros, con esto hemos visto cómo trabaja la opción grupos dentro del aula virtual. Un gusto y nos veremos en otra oportunidad. Saludos.